Listo. Hacemos la de Sharpay. Ma. Y yo. Eso va a ser el clip. Justo antes de empezar. Me parece así todo. A ver, háganlo un poquito. Hacen rollo. Espera. Es tan estúpido. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Okay. 1, 2, 3. Buenas. ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos aquí reunidos todos nosotros hoy porque queremos presentarles esta nueva idea que la verdad no es nueva. Ya había tenido yo esta idea hace rato, solo que no me hablaba con este. No tenía amigos, yo iba a decir lo mismo. No tenía amigos. No tenía amigos, no me hablaba ni con él ni con él. Entonces, pues de hecho, la verdad era una idea que yo le había comentado a Majo, que es mi supervisora, hace rato. Y de hecho fue gracioso porque dijeron como el sueño de todo hombre. ¿Hacer un podcast? Sí, creo. Literal, fue como hacer un podcast con sus amigos. Vamos a hablar de muchas cosas, muchas experiencias, anécdotas, experiencias sobre todo con aprendizajes significativos, que es lo más importante. Aquí no aprendemos nada. Aquí no aprenden nada. Aquí no aprendemos de nada. Situaciones que hemos vivido, que nos han pasado, vamos a hablar de muchas cosas. Igual, obviamente, la idea es que sí, pues recibimos apoyo, poder como ir escalando niveles, subiendo escalones y así. Entonces, para eso, muy importante, tenemos aquí a... No, mentira. Y yo, bien. Paco, Paco, nuestro amiguito de la silla, es el net de nosotros. Paquito es ingeniero, para que lo sepan, ingeniero. Y también Papaos, de todos nosotros. Persona encargada de... Ingeniero, se resuelve, es ingeniero de mis besos. Uy. Sí. Paquito es ingeniero, es una buena persona. Eso no convence. Nos cuida, nos cuida demasiado. Por cierto, hoy estamos con un poquito de guayabo. No nos cuidó porque... Este primer episodio va a ser con guayabo por parte de Kenny y mía, porque, no, en serio, porque no nos cuidó. No nos cuida, pero nos iba a cuidar, pero no nos cuidó. Bueno, el caso es Paquito, para que lo conozcan. Después van a ver su face, porque por ahora es el de la silla. Igual, por ahí, en cualquier lado de la pantalla van a estar apareciendo las redes sociales de Paquito para que vayan y lo sigan de cada uno a medida que vayamos presentando. También pues está Juan. Juan es psicólogo. Soy un alma de Dios. Es un alma de Dios y también tiene muchas cosas por contar. Yo soy un meme andante en este grupo de 3. Y es nuestro amiguito influencer y va a estar encargado de la edición. Realmente hacer que esto se vea bien. Sí. ¿Cómo? No sé, pero lo va a hacer. Y por último, pues estoy yo, Kenier, soy profesor y nada, la verdad estoy alegre de hacer esto porque si es una se le nota, desborda alegría, estás feliz. No, bueno, no me imaginas estar es su culpa por lo que pasó ayer. Tenemos hoy siendo el primer episodio, pues tenemos el hecho de que ayer no fue un día tan sano. Entonces podemos decir que estamos bien. Uno acá tiene un dolor de estómago, otro acá tiene dolor de cabeza, otro acá tienen 2 dolores de estómago, otro acá tiene sueño porque me acosté tarde, pero vamos a hacerlo bien. Y nada, pues aquí nos estábamos presentando un poquito. De hecho, pues es la primera vez que hacemos esto como así tan serio, tan público, sí, tan serio, porque nosotros molestamos y transmitimos y así a ratos subimos videos haciendo estupideces a ratos, pero nunca tan serio. Entonces como la primera vez que no lo vamos a tomar en serio porque pues ya era hora. Vamos a romper un poquito de hielo así antes de entrar a los temas principales y vamos a decir una curiosidad rápida suya, algo que nadie sepa. ¿De Juan David? No, usted. No, ¿Suya? mía. Sea suya y mía. Bo. ¿Y pero quién la va a decir? ¿No usted? Una curiosidad. Ush. Ya la tengo. Ush.
Comienzo yo. Bueno, nomás ya la tenía. Sí. No, papi. Estoy ansioso, por si no lo he notado. Estoy ansioso y tengo un apego. Un apego el cual a un objeto. Grupo marrano. Uy, no, verdad, ya sé que está hablando del trapo. Sí, tengo... Tiene un trapo de que no se despega nunca, o sea, de verdad, ustedes lo vieran, se desespera. No es uno. No, es uno. Se desespera si no tiene ese trapo, de verdad. No es uno. O sea, ya es uno, era uno muy grande y ya está roto en muchos pedazos. No están rotos, están rotos en dos pedazos. Sí. Es que los pedazos estén con huequitos, no, es diferente. Sigue siendo uno solo. Sigue siendo uno solo. Y es mi objeto el cual me ayuda Porque, a la ansiedad. aunque yo esté roto en muchos pedazos, lo siento. Sí, vamos a comenzar el primer capítulo. Sí, bueno. ¿Listo? Buen dato. Entonces, Buen dato. por si en algún momento ven que hay un trapo en esta esquina, Por ahí sale el... me da culpa. Sale la cobija. Es un trapo que en serio ustedes lo ven y uno dice, uy, es un trapo re feo. O sea, Con el usted que dice, limpia la moto, sí, la exacto. cocina. Uno piensa y uno dice, uy, ese trapo es para limpiar el polvo. O para algo así. No sabía. Dato curioso, en estos momentos también tengo el trapo. Pues claro. Espero que no lo Ahí vean. tiene. Espero que no lo vean. Uy, qué buen dato. ¿Listo? Qué buen dato. Don- Yo voy a dar un dato de Juan David desde ya. No. Está adicto a las redes sociales. No, pero es que Ahí eso, anda. Sí. eso es típico Pero, en él. ush, no. Pero bueno, vamos con quién. Hablando de adicciones, Con Keniercito, lo perdí. con don Nicolás. Ush, un dato curioso. Ando deprimido. Todos los días. Eso no es curioso, eso no es un dato curioso. La gente no sabe eso. La gente que nos hace sus clubs. Bueno, para que sepan, Club Friends. si hago muchos comentarios tristes es porque me la paso triste todo el tiempo por muchas cosas. La vida no es sencilla, amiguito, pero pues toca superarla. A mí no me gusta. Ya, fin. Ese es mi dato. Manda ahí. Uy, un dato curioso mío. Uy, no sé. Yo sé muchos. Sí, yo sé que se pueden nombrar. De eso se trataría solo el podcast. De dar datos Uy, curiosos sí. míos. Uy, pero un dato curioso mío. O sea que somos el grupo de problemas mentales, ansiedad, depresión. Por allá que está apego, No. Yo lo obsesión, lujuria. Uy. Lujuria, no. Pero eso es como un pecado capital, ¿no? Sí. Eso no es curioso. Es un problema. No sé. Ahí está, baila. Vamos a buscar Ahí quedamos. datos curiosos de Juan David. Así como el niño se la pasa en redes sociales, por acá debe haber algo. Como usted no va a saber un dato curioso soy Es yo. un dato curioso. Un dato curioso mío. Uy, no, pero es que. Yo tengo uno. De Juan David. Juan David tiene una obsesión rara. El niño, sí. ¿Usted ha visto el colbón? ¿El qué? ¿Los colbones? Ay, bueno, sí, el del colbón. Uy, el del colbón. El niño sí tiene, sí, el colbón que ya está Sí, claro, seco. que ya se seca y ya. Que ya está Yo soy seco. feliz jodiendo con eso. Comienza a coger con una aguja a quitarlo, weón. Entonces, O sea que ustedes manitos creativas. no, yo creo que sí. la primera vez que vi eso fue en un viaje y el niño estaba sentado. Habíamos de Debajo de un árbol. Y era Sí. un árbol de mango. Y me puse a Ahí pensar. se puso a Ahí pensar. y se puso a pensar y Que los árboles tenemos que cuidar. Él comenzó a coger el colbón y comenzó a quitar la costrica que No, quedaba no. del pegante. Ahí yo. Claro. Y yo, fue puta, toca dárselo siempre para que se relaje. Si se emputa, si alguien se atraviesa en la moto, Sí, le pasan un colbón, me pasan un toma un colbón. colbón. Ay, Es un datico curioso. bueno, interesantes manitos creativas. Bueno, pues eso fue como una breve intro. Sí, para que nos vayan conociendo. Para que nos vayan conociendo a poquitos, igual a medida que vayamos hablando van a ir y también pues conociendo cosas, sabiendo cosas, también especulando cosas, no sabemos, medio calor. Y Eso. ¿cuál es? O sea, serio. Pues es como, sí, como para dar la intro de lo que vamos a hablar hoy, porque de hecho, como les decía, pues es como nuestra primera vez haciendo este tipo de contenido. Y es muy importante, ¿saben? Vean que estuve investigando, estuve leyendo y decía como que realmente no existe alguien que haya hablado como de las primeras veces, o sea, como que se haya inventado el término ni nada de eso, sino que pues simplemente surgió, pero existieron filósofos pensadores como digamos Parménides, Anaximandro, creo que era, Ok.
que realmente sí fueron como los primeros en hablar sobre cómo, cuál es el origen de las cosas en sí. Entonces como que se relacionaba mucho en temas de, bueno, puede ser que si ellos buscaban el origen de algo, esa pudo haber sido la primera vez que se habló o se le dio el término a una acción. Pero pues obviamente no significa que en sí lo hayan inventado, porque pues buscando información vi que pues realmente, y tiene mucho sentido, las primeras veces pues simplemente pasan y ya está. Simplemente son cosas que se van adquiriendo con la experiencia y ya cuando se repiten otra vez es como, uff, esto ya quedó como un aprendizaje, pero hubo una primera vez que fue cuando lo aprendí. Y pues así lo ven como los pensadores, los filósofos y demás, los psicólogos que son bien. Entonces, de hecho, pues esta intro es para saber pues como de qué vamos a hablar y especialmente es sobre eso, o sea, vamos a hablar como de las primeras veces que, no sé, nuestro amiguito de la silla tiene preparadas unas preguntas que nos va a hacer, en donde vamos a hablar pues de las primeras veces, no sabemos de qué aún, pero pues vamos a hablar como de esas primeras veces. Es importante mencionar de que no siempre vamos a hablar de un tema en específico y no, o sea, no hay temas relacionados. No va a ser un podcast de carros, de motos, de primeras veces, va a ser... Eso sí va a ser de siempre. Van a conocer un poco más de lo que hacemos normalmente, que es hablar de todo un poco. Incluso si más adelante o si quieren que hablemos de algo en específico, lo dejan en los comentarios y nosotros revisamos y depende de si hay un tema interesante, pues o que se repita mucho, que tenga muchos likes, pues claramente pues va a ser el próximo tema de conversación. Les presentamos a nuestra mascota. Nuestra mascota. El pájaro. No tiene nombre, pero... Dejen en los comentarios también un nombre que le quieran poner a nuestra mascota, porque por ahora no tiene nombre. Es el pájaro de los regalos. Hasta el momento. Yo quiero la por pizza. Hoy. Usted quiere pero usted no puede tener la pizza. A menos que su comentario sea el de más likes. Ahí se la dejo. Juan David. ¿Qué está haciendo? Nada. Es que es la regla. Él. Sí. Les dije. Que estábamos... Pero entonces sí, ¿cuál es la idea? Pues obviamente como hablar de muchas cosas, tocar muchos temas desde la experiencia, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido. La idea también siempre es como hablar de a qué nos llevó cada cosa que nos pasó. Sí. Bueno, y también aclarar que, o sea, de esas experiencias y pues como dijimos ahorita, pues somos 3 mejores amigos, ya nos presentamos, pero pues tenemos experiencias distintas porque somos de años pues diferentes en muchos aspectos. Entonces digamos que si hablamos de colegio, por ejemplo, Kenny se graduó primero, después se graduó Paco y después me gradué yo. Entonces si hablamos de edades, pues Kenny es mayor, sigue Paco y último voy yo. Entonces ahí es como interesante porque cada uno ha vivido cosas muy diferentes, no somos tan contemporáneos en muchas cosas. Y que también cosas. Nuestras realidades han sido pues diferentes. Sí, claramente, cada quien realidades muy distintas. De vida, sí. Contextos de familiares, escolares, todos muy diferentes. Oiga, sí, ¿cómo llegamos a ser amigos? Creo que eso va a pegar a nuestra primera pregunta y es... Creo que entonces damos paso a la primera pregunta. Hablando de primeras veces, ¿cuándo fue la primera vez que nos vimos? Que estuvimos ¿haciendo qué? Juntos como amiguitos. Okay. Bueno. Como amiguitos, porque acá hay que decirlo, anteriormente no éramos muy pues nos conocemos de muchos cercanos. Años, pero no éramos amigos hasta mucho tiempo después. Y yo, amigos, que seamos. Porque si empezamos hablando de cuando nos conocimos, pues nosotros nos conocemos desde hace casi 13 años, 14 años más o menos. 13, 14 años, que fue que nosotros con Paco llegamos a la banda del colegio donde nos graduamos. Entonces ahí llegamos y conocimos a Kenier, porque apenas llegamos, yo conocí a Paco y fue como con el único que hablaba. Conocimos a Kenier, que él ya llevaba, ¿cuánto tiempo llevaba? Como 2 años. ¿En qué año entraron? 2012. Yo en el 2009. Kenier, sí, ya lleva un poquito más de tiempo. En la banda. Lleva unos añitos más. Entonces ya Kenier ya estaba allí como
incluso creo que ahí ya eras líder de sección. 2012, sí, más o menos. ¿Y sabes qué recuerdo? La primera vez que lo vi, que Kenyer tenía roto un brazo. Sí. Tenía roto un brazo. Claro, Sí. yo estaba en séptimo yo me fracturé este brazo. Ese brazo. Y fue re estúpido porque yo estaba en la cancha, estaba jugando fútbol y las canchas tienen como, o sea, pues está el arco, Sí. pero las que son como de parque tienen la partecita que va hacia atrás también. Sí. O sea, hay un tubo que lo une y atrás va pues la otra partecita del arco. Yo estaba intentando pasar de tubo a tubo, como así saltando. Y salté y obviamente no me dio el impulso y me caí. Cuando caí sobre la mano y yo. ¿Y fue la primera vez que te rompiste un brazo? ¿O ya te había roto un brazo antes? No, antes ya lo había tenido ¿Sí? también. Y, ¿sabes? Cuando lo conocimos, no fue esa primera vez. Él duró un tiempo que estaba por fuera y volvió. ¿Y sabes qué hizo? Me quitó el cargador de mi revolante. Y ahí comenzó el rayo. Sí. ¿Cómo se acuerda de eso? Luego traumado. No, Paco, la primera vez que me quitaron un cargador. Sí. Sí, porque era mi primer añito. Sí, sí. Entonces nosotros llegamos ahí a la banda 2012 y con Paco sí nos volvimos re amigos, pero literalmente era como mi único amigo, porque en mi curso y eso yo ahí no era como tan sociable. Te tomó la palabra también, era porque yo era el año cuando me cambié de colegio. Entonces, ¿Era nuevo? Yo era nuevo. Sí, Paco era nuevo, Paco llegó ese año también. Entonces, ¿Al colegio? entonces Yo cuando pensé que usted también había estudiado ahí toda la vida. No. Entonces ¿No, cuando usted sí? Pues yo estudié ahí desde segundo. Ok, yo desde primero. Sí, entonces Juan David sí fue. Juan David literalmente ¿Fue su fue primer mi amigo? primer amigo. Ay, ya, bésense. Ya. Entonces sí, esa fue la primera vez. Que nos vimos, que nos conocimos. Esa fue nuestra primera vez conociéndonos, entonces Ah, bueno. a raíz de la banda. A la banda. Y me odiaban. No, pero, o sea, claramente cuando llegamos no lo odiamos porque pues no lo conocíamos. Ya fue con el paso del tiempo, de los meses que empezamos a ensayar. Y lo que pasa es que él era muy sobrado. Él es muy sobrado, no era. Es muy sobrado. Es muy sobrado. Y en ese entonces, era más. Claramente ahorita ya pues hemos cambiado y hemos madurado en muchos aspectos. Pero, en ese momento él se creía el más. Porque pues era bueno. Bueno, entonces lo empezamos a odiar porque era muy agrandado, era muy crecido, entonces él no le podía decir uno nada porque ya uno le decía como, ay no, qué mamera, qué fastidio, o si uno le tocaba emprender y ensayar algo, pues claramente él no nos ayudaba. Uy, nada. si es re mentiroso. No. Usted a mí no me enseñó nada. En ese entonces. Sí, bueno. Pero bueno. Esa es nuestra primera vez. Vista, nuestra primera vista de caras. Conviviendo, no, pero sí. Para mí era convivir. bueno, entonces ¿cuándo fue la primera vez que en verdad sí fuimos amigos? Ush, no, yo sí me acuerdo, Paco. Por favor. Un día, pues primero yo empecé siendo más amigo de Paco, pero más amigos, porque de hecho la verdad cuando nos acercamos harto fue cuando empezamos a hacer lo del solo de percusión. Veníamos a su conjunto a ensayar todos. Sí, a mi casita. En la casa de Paco, veníamos y ensayamos el solo de percu. Todos teníamos un grupo, éramos cuántos. Como 7, Éramos 8. 7. Ocho. Creo que fue uno de los Fue una época más de la de revelantes que había Sí. más en un solo. y de las más lindas, weón. La verdad, gustaba? uy, me encantaba. Hoy día ya no me gusta. Yo hoy día digo, no era tan chévere. No sería tan chévere para Pues, lo que... es que en ese entonces nosotros pues estábamos creciendo y pues aprendíamos por nuestros propios medios. Sí, es verdad. Qué interesante. Pero sí, yo me acuerdo que esas fueron las primeras veces que nos empezamos a hablar como seguidito. Pero en sí, lo que les decía, la primera vez que yo ya realmente me volví como amigo, de hecho fue primero de Paco, fue un día que fuimos a la Calera. Curiosamente, lo digo, fue la primera vez que lloré por una mujer. Ush, Uy, no, Paco. Pero, no. No, de hecho creo que yo también fue mi primera vez. Oh, Te lo juro. me encanta. El caso es que ese día fuimos a la Calera con otros amigos. Que Somos un grupo próximamente grandecito. desaparecerán. Y ese día yo me acuerdo que yo iba a ir con la novia que tenía en ese entonces. Y Paco estaba en una situación un poco compleja con la novia que tenía en ese entonces. Entonces... ¿Quién era? no. Bien, continuamos. No me acuerdo de eso. Mm, Es que yo no tengo recuerdos de eso porque yo Porque ahí usted no lo vivió. porque yo no parchaba con ustedes, porque ustedes... ¿Dónde ahí fue? No.
No. No me acuerdo. No me acuerdo. No, yo no iba con ustedes porque eso fue, bueno, hablando de años, eso fue cuando ellos dos ya se habían graduado. O sea, nosotros nos conocimos... ¿En qué año se graduó? 2018. Nosotros, lo que les dije... Eso fue en el 2019. Por eso. Yo ¿Y usted qué está hablando? todavía no parchaba con ustedes. Porque nosotros los conocimos en 2012 y nos volvimos amigos, pero mucho tiempo después por lo mismo. Yo ese año, pues nada, yo no salía con ustedes porque yo me la pasaba, pues era en el Sena. Y yo era re a lo mío y ya. Resumo. El caso es que esa fue la primera vez que yo me volví amigo de Paco porque llegamos acá pues a la madrugada, todo el mundo se fue y nosotros dos así como, bueno, ¿y usted qué? ¿Todo bien? Él, no, es que estoy como mal, mi novia está pasando esto. Y él, ¿y usted por qué no se ha ido? Y yo, no, es que no sé que mi novia, todo esto. Y ahí los dos nos pusimos re tristes, comenzamos a hablar como de lo que le estaba pasando a cada uno. ¿Está triste? Sí, y nos sentamos al lado, nunca se me va a olvidar, nos sentamos al lado de una grúa que había ahí y nos empezamos a llorar, los dos. Por el amor. No por el amor. Por el amor no, por mujeres. Por el amor dije. Por el amor, no. Bueno, por ya, mujeres. por esas novias que teníamos en ese entonces. Entonces, esa fue la primera vez que yo me acerqué mucho a Paco, desde ahí nos comenzamos a hablar harto. Y ya después de eso, comenzamos a hacer muchas más cosas en cuanto a la percu, y ahí ya Juan sí se unió con nosotros más. Ay, pero, espere, ahí ya había sido el viaje. No. Claro, No. sí, el viaje fue en enero del No. 2019. Fue el año después que yo me gradué. Fue apenas Pero yo es me que gradué. lo de esto fue antes de eso, fue como a principios de enero, creo, si no estoy mal. No sé, no me acuerdo. Bueno, bien. no me acuerdo. Bueno. Pero ¿y el viaje? Oiga, sí, el viaje. El viaje es en inicios de año, si no estoy mal. Sí, fue del yo me acuerdo 2019. mucho porque yo me acuerdo que el viaje fue un día antes de que yo entrara a la universidad. Me acuerdo muchísimo, yo llegué recansadísimo, el siguiente día entraba a la U. ¿Qué viaje estamos hablando, De perdón? Chinauta. De Chinauta. Sí, Fuimos todos. sí, Que ya me fuimos acuerdo. todos. Bueno, el caso es que nuestra primera vez conociéndonos, bueno, yo me volví muy amigo de Paco ahí. Y ya Juan sí se unió con nosotros, bueno, después del viaje, ahí ya nos volvimos súper unidos. Empezamos Pero fue, yo sí me acuerdo mucho, porque empezamos a hacer más cosas de percu, a cuadrar nosotros más cosas de percu, entonces nos reuníamos los tres, que éramos como los más grandes, y cuadrábamos cositas como para poder ir luego a implementar y a mostrar. Eso sí me acuerdo, Ok. la primera vez. Y sí, y hablando de eso, incluso Kenier ya se empezó a juntar con nosotros a raíz de eso, porque pues yo en mi casa hacíamos muchas fiestas, pero muchas, en exceso. Y yo me acuerdo que una vez yo invité a Paco, y Paco estaba con Kenier, y dijo como, estoy con Kenny, y yo pues llegué, y me acuerdo bien, no estoy seguro si esa vez se emborrachó ¿Quién? usted en mi casa. Y yo. Lo más probable es que sí. Creo que sí. No, señor, estaba nuevo. Entonces ahí ya empezó, ya la persona que iba a mi casa ya era como, pues ya re amigos. Porque Cuando ahí entonces, con 77 amigos. Sí. pero no, igual, o sea, los que iban a ir a mi casa siempre eran pues mis amigos del salón, del colegio y eso, y ya. Entonces, así pasó, pero yo no me acuerdo, porque con Kenier, yo me acuerdo que con Kenier yo empecé a hablar harto y ya dije, nos volvimos amigos, también pues así fue de la misma manera, sufriendo por nuestras relaciones, entre comillas, porque yo me acuerdo que una vez ya empezamos como que él decía, estoy triste, y él venía y yo también estoy triste. Entonces eso fue como, ya ahí empezamos como a ser amigos, eso fue ya, eso es 2019. Pero pues, en el bien transcurso, adelante. pero exactamente, entonces Ya, esa o fue, sea que el 2019 fue el año. sí, exacto, como que El año. nos volvimos amigos. Ok, excelente. Hay muchos recuerdos que tengo. La verdad no sabía que el viaje había sido en el 2019. Obviamente Sí. recuerdo el viaje, pero no sabía que había sido por eso. Pero como revisando pues nuestro tema de eso mismo de recordar, veamos a ver qué tan buenos somos. ¿Listo? Vamos a ver. Hay un tema que se llama amnesia infantil. Amnesia infantil. Ok, No, no. ¿listo? Amnesia infantil. ¿Qué es la amnesia infantil? La amnesia infantil es de que nosotros no logramos recordar antes de los 3 años, 4 años más o menos. Sí. ¿Listo? Pero yo sé que ustedes son buenos. Sé que somos buenos. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que ustedes pueden tener? Pues, Su primer recuerdo. recuerdo. Su primer recuerdo. Pues yo puedo tener, pero de lo que me cuentan. Que yo me acuerde, no. Pero mi mamá sí me ha contado muchas cosas que yo hacía de pequeño. ¿Y su primer recuerdo cuál es? ¿El mío? Sí, ¿El su- primero? El primero.
No, es que es muy... Yo creo que lo primero que me acuerdo, de pronto tenía por ahí que 5 o 6 años, por ahí, y me compraron un monopatín. Me acuerdo que yo jugaba mucho a ser un Power Ranger. Escogía el monopatín y salía corriendo y gritando que era un Power Ranger ahí en la casa. Pues en ese entonces vivía todavía donde mi abuelita. Entonces la casa era muy grande. Yo iba con mi monopatín de lado gritando que era un Power Ranger. Lo sigue siendo, no te preocupes. ¿Amarillo, azul o rojo? ¿Cuál es el negro? El negro en skin. El negro en skin. Sí, muy bien. Ok. ¿Y Juan? Mi primer recuerdo de infancia yo creo que es, no estoy seguro, son como entre 3 y 5 años, la verdad, de que a mí me daba miedo, porque yo también vivía en una casa que era muy grande y tenía pues claramente su lavadero, sus cosas, y cuando yo estaba así como ayudando a mi mamá y a mi abuelita y eso, a mí no me gustaba que me subieran en el lavadero. O sea, pero era mal, o sea, castigo. Total, era como un castigo para mí porque castigo. Me sentaban y yo lloraba, o sea, lloraba. Yo creo que ese es mi primer recuerdo que tengo porque que me soltaron en el lavadero y yo lloré. Le van a bañar. Pero sí, este es mi primer recuerdo de infancia, como con entre 3 y 5 años. Pero es que es una piscina. Ok. Mi primer recuerdo, curiosamente, bueno, como yo sí te he tenido tiempo de pensar las cosas. Claro, como usted tenía la información. Bueno, acá trabajamos sin información, acá es... a lo que recuerden, todo saliendo sea muy natural. El primero que yo tengo es que yo tenía un carrito. ¿Qué? Más raro. Un carrito. Una fortuna por ahí. Era como un camioncito chiquitico en el cual pues yo me impulsaba con las piernas. Y lo que recuerdo, como nosotros pues todos vivíamos en lomas, yo recordar estar lanzándome por la loma. Pero pues que eran 2 parqueaderos, eran 2 metros, pero pues para mí era largo y que no pude dirigir bien eso y me fui detrás de un bus, pero pues el bus estaba estacionado, ¿no? Y sí, y el tramacazo. Mi primer golpe en la vida. Y sí recuerdo que fue que tenía como cuántos, tal vez unos 4 años. Ya me puse a investigar dentro de mi cabeza estos días y como ese es. Eso es lo que yo sé. Sí. Ok, esos recuerdos, unos lindos, unos pocos traumáticos, con razón. Sí, yo creo que eso es trauma. Donde me suban en un lavadero ahorita también baila. Listo. Entonces digamos que dentro de como este abrebocas, los voy a poner a elegir a ustedes. ¿Elegir? Sí, elegir. No, porque leímos re mal. Entonces ya cambiamos de tema, ya no van a ser primeras veces, sino van a ser relaciones, la vida. Malas decisiones. No. Malas decisiones. No, rey, que yo he tenido, pero hasta para llevar. Se lo juro. Listo, entonces vuelvo a proponer primero 3 bloques. ¿Listo? Vamos a hablar, dependiendo de lo que tengamos de tiempo, vamos a hablar 3 o 4 bloques. Okay. ¿Listo? Vamos a hablar, o puede ser un bloque de relaciones, ¿listo? Bloques de crecimientos, bloques de transformación y así sucesivamente. Crecimiento, transformación, ¿cómo así? ¿Listo? Entonces, esos van a ser las 3, les va a dejar elegir. ¿Listo? De nuevo, o sea, un bloque de relaciones. Ustedes ya verán. Relaciones, crecimiento. Sí. ¿Y la otra cuál es? Transformación. El momento en el que deje de ser niño. Que saliste de tu zona de confort o ese tipo de cosas. Bueno, está bien. Sí, elijan. A mí me gusta el de transformación. Del 1 a la 3, digamos, los dos un número y sigue. Sí, bueno, me parece, del 1, es una, ¿qué probabilidad? Eso, ¿qué probabilidad hay de que sea 1 o 3? Yo, 3. No, mentiras. No, pero es que es complicado porque si... No, así no se puede. No, yo diría, yo me iría por transformaciones. Nicolás. Soy sumiso. Porque me parece que el de relaciones, no sé, siento que puede ser más adelante. Ese puede ser otro... Hablar de eso es muy heavy. En otro capítulo. Si quieren que... bueno, ahí está. Si quieren que hablemos de relaciones, pues... Digan temas. Pongan en los comentarios. Más bien, y ya saben, se ganan una pizza. Se fue el niño. Así de la nada, un momento a otro. Entonces, Kenier. Sí, transformaciones. ¿Transformaciones? Sí, pueden ser cositas que uno lo cambien. Listo, entonces comencemos. ¿Cuál fue ese momento en el que saliste por primera vez de tu zona de confort? ¿Ido solo al cine? Sí. ¿Nunca? ¿Has viajado solo? Viajado solo, sí, pero para ir a de alguien. ¿Eso cuenta? No tanto, yo diría que no tanto. Les voy a proponer esto y es que sé que nos transformó porque fue la primera vez que
pudimos comenzar a coger como por decirlo así, un poco más de lo que era la vida normal. La primera vez que a ustedes les tocó ir a un lugar solo en bus, salir de que anteriormente ustedes salían con sus papás y todo eso. Okay. Yo creo que sí, mi primera, de pronto esa transformación, de pronto la pregunta que se hizo al principio de cuando hubo esa transición, es esa, para mí es esa, porque yo me acuerdo que yo no salía de mi casa, literalmente. Cuando terminé de estudiar, pues yo al siguiente año yo entré al SENA, ahí en la 13 con Caracas. Y por si algo somos de Bogotá, ¿no? Por si... Bogotá. En la 13 con Caracas, y bueno, yo entré al SENA súper normal. Yo me acuerdo que pues a la primera entrevista que uno le hacen ahí, a mí me acompañó mi papá, normal. Me dijo, pues claramente nos fuimos en Transmilenio, porque pues me dijo, vámonos en Transmilenio, pues... Para que se aprenda la ruta. Exacto. Para que vea cuál es la ruta, Gonzalo. Me fui con él, y yo me acuerdo que listo, yo pasé al SENA, y los primeros 2 días, yo me acuerdo tanto que yo creo que no confiaban en mí, o sabían que yo me iba a perder, que se fueron conmigo. O sea, se fue conmigo en el Transmilenio, y pues claramente me dijo, yo me iba a salir de la estación, me dijo, salga y entra ya. Y él sí se quedaba en la estación. Yo creo que esa fue como mi primera vez, después ya montando solo, porque ya mi papá me dijo como, no, ya no podemos hacer eso, o sea... David, se tiene 30 años. Y eso fue la semana pasada. Eso fue ayer, porque yo estaba recién salido del colegio, tenía 16 años. Entonces, yo ya digamos que esa primera semana pasó, y ya mi papá dijo como, no, ya, pues le toca irse solo, porque pues no podemos estar pagando 2 pases. Doble transporte. Y aprendí ahí a montar Transmilenio en las peores estaciones que hay en Bogotá, que es la Jiménez, la verdad. Horrible. Entonces esa fue mi primera vez así montando Transmilenio, montando transporte público solo. Pues a mí sí fue más temprano. Yo pensé que iban a decir como antes, pero digamos, a mí me saltaron rápido para ir a la banda. Yo como vivía arriba en Providencia, que queda arriba de la estación de Molinos. Habían sábados que ya mis papás trabajando, como que verdad nadie me podía acompañar. En las primeras veces pues sí me trajeron, pero yo me acuerdo mucho que yo tenía como 12 años y ya había días que sí me iba solito en bus a la banda con 12 añitos. Eso fue como la primera vez, pero pues igual afortunadamente era una ruta que hacía mucho, pues porque ya me habían llevado antes, obviamente. Entonces y era la misma ruta como para salir del colegio y demás. Entonces, pero si me acuerdo de las primeras veces así como andando solo, fue eso, como ir a la banda. Como lo más arriesgado. ¿Y te fue bien o mal? Siempre me fue bien. Vea que curiosamente en una de esas fue la primera vez que me robaron. Me acuerdo mucho que yo tenía la maña de irme con Dana Valentina. Caminando hasta cierto punto, cogíamos el bus y pues vivíamos cerca, entonces en un punto ella iba para su casa y yo seguía derecho para la mía. Ahí que eran Molinos, de hecho, una estación de Molinos. Y ella cogía para Diana Turbay y yo cogía arriba para Providencia. Teníamos la mañana y íbamos caminando hasta cierto punto, y un día, también así de inteligentes, íbamos caminando normal, saliendo de una presentación, usted se acuerda de la historia. Íbamos saliendo de una presentación y preciso ese día salimos un poquito más tarde, eran como las 7:30 yo creo. Y nos dio la grandiosa idea de, bueno, vamos caminando normal como siempre. Pero no sé por qué. Íbamos caminando y dijimos como, no, pues si vamos caminando también por la biblioteca, acortando camino mientras va pasando el bus. Seguimos caminando y pues los que conocen el túnel y conocen la ciclovía por la parte de la biblioteca, eso de noche es oscuro. Y ya cuando coge la Villavicencio, de para abajo en la parte de la biblioteca, en la estación biblioteca, eso es muy oscuro. O sea, de noche eso es oscurísimo y no hay nada porque es el parque. Pero pues a los dos amiguitos se les dio por irse caminando. Y pues claro, íbamos caminando. Adelante iban 2 muchachos, iban 2 sujetos. Y yo me acuerdo que en un momento nosotros íbamos caminando, hablando normal, y ellos voltearon a mirar. Y apenas voltearon a mirar y como que nos vieron, se empezaron a quedar. Y nosotros nos acercamos a la orilla como a intentar parar un taxi, lo que fuera. Ahí sí nada paraba, pues es que eso es muy oscuro y como es vía libre pues pasan los carros muy rápido. Nada paraba y yo, no, qué preocupante. Dios, soy yo. No. Y el caso es que se empezaron a quedar, entonces yo, bueno, le dije como vámonos quedando también un poquito para no pegarnos tanto, pero no, en un momento se empezaron a quedar y de la nada se cruzaron. Los que conocen la biblioteca, si cruzan la vía está el caño.
Sí. Se cruzaron a la parte del caño y yo, no, ya se fueron. Debe ser que van a echar vicio por allá. Seguimos caminando, vicio. Cuando, o sea, se cruzaron y empezaron a caminar de para atrás, nosotros de para allá. Cuando llegamos al mismo punto, se volvieron a cruzar corriendo. Llegaron corriendo y de una sacó una navaja. No veo el celular. Y yo, ¿cuál celular? Y Ana, no, yo no tengo ningún celular. Y yo, el caso es que ahí, pues obviamente del susto de un cuchillo, es que se lo pusieron a Ana, sí. Ajá. Y yo me acuerdo que del susto, pues yo, o sea, yo no hice nada. Aparte tenía 12 años, 13 años tal vez. Y yo así, entonces me escolcaron, me sacaron el celular. Nada más, me quitaron, en ese entonces, en la banda usábamos cascos. Los cascos eran como por favor, una persona de edición, pones un casquito. Yo, casco. Usábamos cascos y se robaron hasta eso. Yo no sé si es para venderlo o qué, pero se robaron hasta los cascos. Llevamos los 2 cascos. Se robaron los 2 cascos, el celular. Dano no quería el celular, que no tengo. Y ellos, que lo pase. Cuando el man empezó como, voy a contar hasta 5. Y si no, voy a contar hasta 5. Y si no, ya sabe. Y él, sí, de verdad, empezó. No. 1, 2, 3, 4, entrando mi combo. Empezó, de verdad empezó a contar. Que 1, que 2, y yo, Dana, le dije así. Y ella, bueno, ya. Y lo tenía aquí en la bota. Como en ese entonces usaban botas largas, sí. Lo tenía entre la bota. Entonces sacó el celular, se lo dio, los maneras así, chao, salieron a correr. Y ahí, yo como, no, vamos. Pero Ana se quedó en shock, entonces se quedó así. Y no hacía nada, o sea, solo se quedó así. Y yo le decía, pero vamos. Y no se movía. Hasta que llegó, era como un auxiliar de policía, oiga, ¿lo robaron? Sí. Salió corriendo, entonces yo, Dana, entonces la cogí, salimos corriendo, llegamos allá a la esquina. ¿Robaron? Le robó lo que les hacía falta y se fue corriendo a el auxiliar. Él, pues, llegamos a la esquina y llegamos al semáforo y pues como que cruzamos y eso, y no, definitivamente pues ya no había nadie por ahí, obviamente. Entonces el auxiliar lo que hizo fue como parar un taxi, nos subió y ya dijo como, ya, chao. Y yo. ¿Y qué bien? ¿Y te tenía pasar por el taxi? El caso es que, plata nos habían quitado todo, pero yo tenía un billete súper doblado en este bolsillo en el que tenía el celular. No sé si lo tan doblado que estaba no se sintió, pero a mí solo me sacaron el celular. Cuando yo metí la mano en la esquina, yo tenía el billete, era un billete de 5,000, nunca se me va a olvidar. Y yo, tengo 5,000 pesos. Con eso pues nos subimos al taxi y yo le dije, no, es que tenemos 5,000 pesos, vamos hasta Molinos. Y el señor, sí, yo lo llevo. Y yo, bueno, te vale 5,000. Nos dejó en Molinos, ya de ahí. Bueno, pero en ese entonces 5,000 pesos era como tener ahorita, yo creo que por ahí unos 20 en este momento. Sí, 20,000. El caso es que tenía los 5,000, nos llevaron hasta allá, pues obviamente fue como todo muy en shock. Ahí sí, ya Ana se puso a llorar, pues obvio también. Entonces, bueno, ella se fue como por su lado, cogió como el alimentador para la parte donde ella iba. Y yo me subí en unos carritos que se hacían ahí, porque afortunadamente en este otro bolsillo tenía unas monedas, tampoco me las habían sacado. Y yo así alcancé a reunir, el carrito valía, ¿cuánto valía en ese entonces? Creo que como 500, entre 500 y 1000, creo que 500 pesos valía. Y yo, bueno, pagué el carrito, me subieron a la casa y ya llegué a mi casa. Y mi mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Yo, no, bien. Nos robaron. Sí. Mamá, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Pero qué le pasó? Y yo, no, pues que llegaron con un cuchillo, no sé qué, nos quitaron el celular y ya. Ya que eso fue casualmente traumas. La primera vez que me robaron. Curioso. Sí, a mí también me pasó primera vez. Saliendo del colegio, caminé como 2 cuadras. Y aunque hay que decir las cosas buenas, aunque no se vean, yo tenía otro celular antes. Y ese celular me lo dañaron unos amigos. Me lo dejaron caer, entonces el celular estaba en reparación. Así que tenía una perolita. Perolita. Sí. Un Nokia, no. ¿Qué avances de cero? No, y eso era bueno. Sí. No, el que tenía era una mierda. Peor. Peor. Y cruzando, ya a la salida, ya a la 25, acá a la 25, iba cruzando la calle y salió un man como de 1.90. Igualmente yo no es que sea muy alto, pero en ese entonces era más bajito. Y salió un man muy alto y lo que pasó, me cogió el cuello y me mandó contra la pared. Y yo, uff. Le di un beso. Y Paco, mi momento ha llegado. Esa vez. Y me cogió, me mandó contra la pared y me pidió el celular. Ya no sé en qué momento me vio, pero el man 314 210 pasar, bueno, WhatsApp. Y ahí me cogió, me puso un cuchillo acá en la parte del abdomen. Y ya, y yo iba con un amigo y mi amigo, nosotros fue puta.
Nosotros entramos a Mercaful a comprar, para irnos en el bus a comprar papas y una gaseosa, siempre, sí. Y salíamos y mi amigo llevaba las maricas papas y la marica gaseosa. Y el man se quedó quietico mirando, de cómo me robaban, y cuando me soltó, la gaseosa y explotó la puta gaseosa. No, ni pato. No. Sí, no, baila. Yo quedé sin celular. Sin gaseosa. Pero con papas. Pero tenía papas. Y llorando. Obvio. Eso fue en octavo. Okay. Sí, fue la primera vez que me robaron y eran las primeras veces que yo andaba solo. Porque era como, ¿era que marzo? Febrero, y en ese entonces pues mi hermana ya salió del colegio. Entonces yo estaba comenzando solito a andar ahí. Sí. Aprender de la vida. Sí, curiosamente. Oye, ¿por qué nos tocará así? ¿Por qué que nos robarán? No, venga, no sé, pero a mí me han robado, o sea, a mí ya me robaron mi primera vez, pero fue mucho más adelante, en serio, o sea... Pues porque no te soltaban. Sí, exacto. Si notas, la primera vez que nos sueltan al mundo, fue la primera vez que nos roban. Te soltaron y a ti te roban, a que estaban en el Sena. No, a mí me soltaron y yo aprendí a robar allá en el Sena, porque no, paila, no me podía dejar terapiar de nada. No, a mí me robaron, fue mucho más adelante, a mí me robaron ya cuando empecé a trabajar en el call. Ok. De todos los 7. En Atento, Okay. el primero. Bueno, interesante. Pero sí, Ricardo. Curiosamente nos roban así. Curiosamente. Bueno, siguiendo como el bloque de transformación, superación, salir de zona de confort, cruzar el umbral de la libertad. Vamos a hablar del primer choque cultural. ¿Choque cultural? ¿Sí? Ush. Y yo. Primer choque cultural, Sí. ¿cómo así? O sea, O el primer choque cultural frente a la realidad. Yo por ahí no voy a dar nombres, pero alguna vez escuché que un amiguito nuestro no está acá. yo no necesito nuestro yo. Que, ¿A quién va a embalar? que él pensaba que Bogotá solamente era de acá a la 26. Sí, ya también, pero bueno. Sí, ese choque cultural, ¿en qué momento dijeron, puta, no? La vida no es como yo pienso. Exactamente. Ush. Cuando me robaron por primera vez. Sí. No, ¿sabe qué? Vea que algo que sí a mí me hizo dar como muy... Ush. Que choque cultural tan raro. Es que yo siempre estuve muy acostumbrado a los ñeritos, la verdad. Porque pues arriba donde vivía había muchos ñeros. Yo salía a jugar fútbol en la cancha de atrás y siempre jugábamos con unas personas que les decíamos los marginados, pero porque eran muy ñeritos, entonces se la pasaban fumando mucho y así. Pero para mí eso era normal. Para mí era normal que pues fumaran marihuana, que estuvieran así re drogados, que fueran así muñeros. Y obviamente cuando ya empecé a jugar fútbol en otras partes, yo decía como, esta gente es como muy sanita. Aquí nadie se droga, aquí nadie es ñero, aquí nadie pelea. Sí, creo. Yo, uy, ¿esto? Sí, yo así. Yo creo que se fue un choque cultural. Sí. Porque de verdad yo decía como, ¿qué es esto? Lo mismo me pasaba en el colegio. En el colegio, pues los niños eran muy tranquis. Pero pues allá en la casa, yo veía a los niños de otros colegios y era como peleas acá, pues porque allá cerca solo habían como distritales. Sin estigmatizar a los distritales ni a las personas que viven en barrios que iba a la educación pública. Sí, que iba a la educación pública. Barrios complejos. No, sin estigmatizar a nadie, porque pues no. Si no, pues era raro, porque yo decía como en esos colegios, o sea, se veía mucho que pelea, que no sé qué, los niños así, pero redejados. Y llegamos acá y era como todo muy tranquilo, muy sanito. Sí, y esto sin ser tan estrato 10.000, sino pues también era un barrio pues tranquilo, como estrato bajito. Pero aún así sí se veía mucho ese cambio de, qué extremo, este tipo de educación, este tipo de estudiantes a este. Así yo siento que eso, así como el fútbol, la educación. Ok, Wendy. No, yo creo que, pues ustedes ahorita lo dijeron. Es que a mí me soltaron mi realidad. Mi realidad empezó desde mis 16 que salí del colegio. Bueno, entonces, tengo una pregunta antes. ¿Tú cómo pensabas que era tu realidad? O sea, ¿tú qué pensabas? ¿Yo qué pensaba? Alcohol. No, ni siquiera. Yo, pues, cuando yo era más pequeño, yo pensaba que no sé, que el mundo era como muy normal, o sea, como que no había problemas. Que no había, exacto, que no habían problemas, que no tenía que uno de pronto estar pensando en más cosas, que de pronto si tengo trabajo, que si tengo estudio, que si, no sé, que si tuve para comer, o que a todas esas cosas yo dije como, eso no pasa, o sea, porque pues siempre
fue como muy, muy tranqui, o sea, siempre hubo esas cosas en mi hogar. Entonces yo creo que yo tenía ese pensamiento y ya cuando me cambió completamente, yo creo que el SENA a mí me cambió completamente porque claramente yo llegaba allá y claro, todos se veían re grandes, yo me veía re niño y se veían re grandes, había mucha gente que pues claramente ya decían como, no, es que ya tengo 2 hijos, es que, no sé, salgo de aquí a estudiar y me tengo que ir a trabajar, así yo decía como, uff, complejo porque pues nada, yo entraba a estudiar a las 6 de la mañana y yo a las 12 para mi casita y se me olvidó el mundo. Exacto, y ya digamos, exacto. YouTubers. Sí, exacto, entonces ya ahí me cambió la percepción porque yo dije, el mundo hay muchas cosas, hay muchas realidades que yo digo, uff, qué duro porque pues yo no he tenido que vivir eso. Más adelante pues claramente ya empezaron lo que acabo de decir, ya empecé a pensar, a preocuparme por pucha, sí, estudio, en este caso sí tenía el patrocinio que a uno le pagan por estudiar en el SENA, ya después más adelante pensar en que necesito un trabajo. Entonces yo creo que ese fue mi choque, mi enfrentarme al mundo. Porque es que hay que entender de que muchas veces nos vamos como a diferentes extremos, ¿no? Entonces podemos estar en un punto en el que estamos muy bien y conocemos lo que está no tan bien, ¿sí? Y también hay otro punto en el que estamos como mal y vamos a conocer lo que está bien, ¿sí? Digamos eso, de que digamos nosotros tenemos para comer, pero conocemos la otra realidad de que, pero puede haber puntos de que uno sabe que no tiene para comer y hay muchas personas que sí tienen para eso. Para mí, pues no, creo que no es un secreto, pues yo no vivo mal, yo no vivo mal. Nunca he vivido mal. Entonces, sí, digamos que no tuve carencias ni nada. Y yo cuando pequeño sí sentía que yo iba a tener a mis papás siempre y la vida era bella y no habían problemas y no había escasez y no había nada. Exactamente, el razonamiento. Un día... bueno, mi papá trabaja en una zona un poco complicada, Bogotá, y un día fui a acompañarlo a donde trabaja y allá dan pues refrigerios, ¿sí? Dan refrigerios a los niños. Una hamburguesa de McDonald's. Entonces, cuando estábamos allá, iban a repartir los refrigerios. Primero que todo, vi los refrigerios y pues yo dije como, bueno, o sea, ok. Bueno, pues el refrigerio, ¿no? Pues igualmente es solamente pues para pasar el rato, ¿no? Como lo normal. Calmar el hambre. Sí, calmarlo las 6 horas. Las 6 horas de estudio. Pero voy a recordar mucho la cara del niño que dijo como, mi desayuno. Qué duro. Sí, y yo ahí dije, ok. Y otros dijeron como, o sea que no me puede dar otros, que es para mi mamá. Entonces yo ahí dije como, ok, hay algo que no está bien. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué es esto? Sí, entonces yo ahí dije como no está bien y sé que comencé a hacer una introspección y dije como yo vivo muy bien, hay algo que no está bien acá y hay gente que está muy mal y hay que agradecer en verdad lo que uno tiene. Creo que ahí fue por decirlo así un mini glow up como a los que te digo como 8 años, okay. En donde dije como creo que hay que cambiar muchas cosas de mi mentalidad. Y curiosamente, digamos, como a ver mi otro entorno, que fue cuando entré a la universidad. Y digamos, ver que yo estoy bien, pero hay gente que está mucho mejor. Entonces ahí yo dije como, ok, sí, porque digamos yo también chupé Transmilenio y uno chupa Transmilenio y bien. Sí, pero pues habían personas que llegaban literalmente en Toyota y escoltada y blindada, casi. Sí, o sea, o de que en verdad decían como, vamos a comer. A comer allá en 85. A comer allí a Briadas. Sí, o ir al Corral, lo que sea así. Que digamos que ahorita, uno ya se puede dar esos medios lujos. ¿Se puede? En ese entonces era como, ok. Y ahí también eso sí me ayudó mucho porque era como, o no como, o me voy para la casa. O parcho. Sí. Tengo 3 opciones, o me parcho con los de la U, o como, o me voy a mi casa. Como a mi casa, ¿qué decido? Y Paco allá parchándose sin comida y... Así es que toca. Entonces sí, esa fue una de mis realidades. ¿Listo? Y
digamos como que para terminar como este último, no sé ni último de este medio bloque, es de este bloque vamos a hablar de la primera noche. ¿Pero la primera noche de qué? Yo, Paco, sé que está hablando. Sí, yo. La primera noche de soledad absoluta. Ush, no, Paco. ¿De soledad? No. Piensen. Uy, no, pero no. Kenia, por favor, ¿cuál fue tu Uy, primera no, noche? yo tenía Ya mucha sea soledad. viviendo solo o la primera noche en un hospital, en un extranjero, en el extranjero. La primera noche en silencio que ustedes dijeron como, uff, ya conozco lo que es la soledad. Y saber si lo sienten que es buena o que es malo. Yo, ¿Tú qué mi sientes? dato curioso, Tu dato curioso. odio Odio. estar solo. ¿Debes estar solo? ¿Por qué debes estar solo? No trae nada bueno a mi vida. Es que solo he hecho muchas estupideces. Y si estás solo, ¿qué pasa? Me pongo muy triste. ¿Pero es por qué? ¿Porque sobrepiensas o Sí, porque...? yo sobrepienso al 1000 y me pongo de verdad demasiado triste. A mí no me gusta estar solo. Ok, O sea, ok. de verdad lo odio. Así es soledad absoluta. No, pues es que igual yo creo que o sea, como en la casa no creo que cuente porque de verdad si, no sé, yo me levanto o me levantaba cuando vivía donde mi abuelita, pues ahí siempre había alguien como en el otro cuarto y así por más de que estén durmiendo, así que supongo que eso no cuenta, ¿verdad? Ujú. No, algo... No, más o bien. sea, que la primera vez yo siento así que de verdad solo y que fue como complicada fue cuando me rompí este dedo. Ok. Yo me rompí este dedo porque le pegué un puño a la pared y Qué necesidad, súper normal, ¿no? Creo. Coger y pegarle un puño a la pared. estaba triste, no me moleste. Tenía mucha ansiedad. Cuando yo me rompí el dedo, yo me acuerdo que preciso estábamos en pandemia. Me tocó irme al hospital, obviamente, no dejaban entrar a mis papás. Ok. Yo ya estaba grande, tenía 20. 20. ¿Eso fue en pandemia? Sí, fue pandemia. Ok. Tenía 20, pero aún así, pues se sintió muy heavy porque habían pasado muchas cosas. De hecho, ese día que yo tuve tanta ansiedad y me rompí el dedo, yo llamé mucho y Paco no me contestó. Lo llamé mucho. Perdón, mucho. sí, ya me Pero acordé. mucho, Paco, porque yo estaba atacado llorando y yo llamé a Paco, pero no me contestó. No Y sé yo ni qué ya estaba no supe haciendo. qué más hacer y de verdad entré en una ansiedad tan desgraciada que yo dije como ya fue. Pero luego le pegué un puño a la pared, no sé por qué, de verdad, fui muy estúpido. Y le pegué el puño a la pared y ya cuando me rompí el dedo, pues obviamente todo se me bajó, se me calmó porque este dolor absorbió todo lo demás que estaba Todo el otro sintiendo. dolor. Sí, absorbió todo y obviamente tenía la mano vuelta nada. El caso es que ese día me fui, pues me tocó ir en taxi, corriendo para el hospital, allá llegó mi papá obviamente igual, pues obviamente como acompañarme a ver qué hacíamos y demás, llegamos a la clínica, yo me acuerdo que me tocó por urgencias en la San Rafael, es que no me acuerdo exactamente la dirección, yo sé que es ahí después de pasar la 1 de mayo sobre la 17. Ujú. Bueno, entonces yo me acuerdo que llegamos allá y pues ya como que íbamos a entrar y a mi papá no lo dejaron. Pues porque uno, yo ya era mayor de edad, obviamente eso tiene sentido y todos Sí. estábamos en pandemia. Entonces yo así con esa mano toda pero inflamadísima, yo no sabía qué me había pasado, bueno, whatever. Me entraron, pasé como el triage, todo el proceso y demás, me hicieron una radiografía y ya pues mientras tanto me vendaron y demás y me subieron. Y después de que salieron los resultados me dijeron que no, que me tenían que operar porque estaba roto el dedo. Se veía el roto, Claro. el dedo está así. Sí, el dedo estaba así y le pasó esto y esto. Entonces se rompió y se encimó al otro. Entonces con razón tenía esa mano así Todo inflamado. y el nudillo pues obviamente se me sumió. Bueno, el caso es que esta noche fue horrible. O sea, después de todo lo que había pasado, es que también ese día habían pasado varias cosas. Antes de yo llamar a Paco para llegar a ese punto, habían pasado varias cosas con una exnovia y bueno. El caso es que ese día por la noche yo sí... Fue horrible, yo sobrepensé mucho y yo no sabía qué hacer, no sabía cómo había llegado a ese estado, no sabía por qué había hecho esa estupidez, no entendía muchas cosas y empecé a sobrepensar mucho sobre todo lo que estaba viviendo, como de la novia que tenía en ese entonces, a todo de verdad fue muy heavy. Y ya cuando estaba arriba, me subieron a un cuarto, estaba arriba, solo, acostado en la cama, a oscuras, lloraba y miraba el techo y yo decía como, o sea, qué verga todo. Yo siento que esa fue la noche más heavy porque aparte se me había descargado el celular. No sé por qué tengo un leve recuerdo de eso que tú tomaste una foto. ¿Tú tomaste alguna foto por la ventana o algo? Creo que sí, Y- la alcancé a poner como de sí. qué mierda todo. Y ahí sí, el la celular recuerdo, sí. Entonces sí, esa vez. Y esa es tu primera noche que tú... Llegó que solo. Sí, claro, porque es que me llevaron el cargador como hasta el siguiente día. Estaba re incomunicado.
estaba por allá como en un 10º piso, creo. Pues el cuarto solo, yo así, pero re mal, no, sobrepensando, como, no, todo mal. Entonces, yo siento que fue esa. Ahí yo, vea que de hecho se logró que yo ahí me transformé, de verdad. Yo empecé a pensar. Me transformaste. Sí, como la Sailor Moon. Yo empecé a pensar, ¿qué pasaría si alguien más estuviera en esa posición por mi culpa? Ok. Y desde ahí, no, yo de verdad me volví muy Tonto. Se vale el ánimo por lo menos. No, pero vea que es verdad, porque me volví como tan empático que pues como que dejé que muchas personas pasaran por encima mío. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que esa noche, yo siento que fue la de mayor soledad que he tenido hasta el momento, la más heavy, porque se sintió horrible. Pues igual, obviamente mis papás y la familia súper preocupados y demás, pero pues no podíamos tener comunicación, todo estaba muy heavy porque, bueno, el celular y demás estaba por ahí todo aislado, el COVID, no, bueno. Uh-huh. Y ya, fue esa noche, yo creo que hasta el momento la de mayor soledad, así más de verdad, esa. Ok, listo, Juan D. De mayor soledad. En este momento. Compleja, porque no sé, siento que, bueno, partiendo de que a mí tampoco me gusta sentirme solo, porque pues, o antes no me gustaba sentirme solo porque era un sentimiento muy feo. Sí, digamos, yo le tenía como mucho temor a la soledad, pero yo creo que ya eso fue, no sé, yo creo que fue antes de entrar a la pandemia, la verdad, que fue eso, fue como que pandemia es 2020, 19, 20. En el 19 empezó. Porque yo me acuerdo que yo tenía en ese momento una pareja que estábamos pasando por pues, muchos problemas y pues yo no le contaba nada a nadie. Sí, porque pues ese 2019, pues como le dijimos al principio, pues era cuando no éramos como tan amigos. Paco era mi amigo, pero pues yo no le contaba tanto mis cosas. Un poco así. Yo creo que ahí para ese entonces estaba yo teniendo muchos problemas con mi pareja en ese momento y creo que en mi casa también, pues como en toda casa siempre hay problemas, pero ese momento estaba pues como denso y heavy la cosa y yo me acuerdo que yo llegaba a estudiar y pues claramente mi casa estaba sola, porque pues mi hermana estaba en el colegio, pues mis papás trabajando, entonces yo llegaba y yo era solo. Y como que todos esos problemas, sí, pues claramente entre comillas, uno siente que se juntan. Y yo creo que esa fue de pronto mi primera vez de soledad. Que yo dije, o sea, la vida es muy, muy difícil en muchos aspectos. Cambiando esa perspectiva que decíamos ahorita, de pronto yo tenía otra percepción también de la vida, que no había problemas, que esto no pasaba. Entonces yo dije, me sentía muy solo, o sea, me sentía como solo. Yo llegaba y yo, ¿qué hago? Entonces daba espacio para pensar y sobrepensar muchas cosas. Entonces yo creo que esa es como mi primera vez en soledad, yo creería. Oye, soledad. ¿Por qué estas historias son tan traumáticas? No entiendo. Pues no traumáticas, sino... Pero porque tienen que llevarte a la tristeza, o sea, porque... No sé, pero es que digamos que si hablamos de soledad, la soledad es un sentimiento que iba muy acompañado de eso, de la tristeza. Lo digo es más que todo porque a mí no me... Paco, yo vamos a estar solo. Ay, sí, yo vamos a estar solo. Pues claramente, o sea, si ustedes me preguntan hoy día, yo creo que ya hemos aprendido en muchos aspectos. Yo solamente no vamos a estar solo cuando hay una polilla acá. Dato random. Paco, dato random. De verdad, hay días en los que Paco a veces miedo a los bichos. Afuera en las escaleras hay polillas gigantotas. Paco no sale, o sea, de verdad no sale, no baja las escaleras. No baja. Así la polilla esté por allá en el techo bien arriba, no baja. Y no se vaya a mover, o sea, no se mueve. Ellas no se mueven, sí. Y Paco no baja, no pasa las escaleras. Yo me acuerdo la vez pasada que en el grupo cuando vi que le tocó venir a espantar una polilla para que Paco pudiera bajar. Ay, sí, creo que fue mi hermana incluso creo que una vez. No me acuerdo. Yo no me acuerdo que... ¿Qué pasó con eso? Así como un paréntesis rápido. Teníamos presentación. Sí. Eran como las 5 de la mañana. Paco, desgracia. Y la bendita polilla, yo se iba a salir y voló. Voló sobre mí. Con sus rayos láser. Le mató a un niño con sus rayos láser. Y la bendita polilla
no se quedó en una pared, sino que se puso en un escalón de la escalera. Y Juan David en su ámbito de Salvador vino hasta acá, cogió y le hizo así. No me acuerdo. Juan David. Y yo, Sí, y nosotros, eso va a sonar durísimo. Por eso, sí. Para que suene ASMR. Yo. Él cogió, la espantó, salió a volar y ya pudimos bajar. Íbamos tarde. El profesor entonces nos iba a matar porque íbamos re tarde. O sea, todo mal. Entonces, sí. Entonces, en ese momento, cuando hay polillas y estoy solo, sí, me da mucho miedo. Pero a mí la soledad sí me gusta. Yo lo sé. Nosotros le decimos, vamos... salgamos. Y pues, uy, no. Pero es que. Tengo una polilla. Pero es que son los momentos. Una polilla en la puerta. Son los momentos en los que uno puede llegar a, pues, obviamente, sobrepensar. Pero pues hacer las cosas sin que nadie le diga si está bien o está mal. ¿Sí? Barrio, sí, barrí. Y barrí. ¿Quién puede decir si lo hice bien o lo hice mal? Sí. A mí me encanta estar solo, siento que son momentos de dispersión de uno, en donde uno puede llegar a pensar y donde uno puede llegar a tener impulsos de motivación, en donde uno le sale el no sé, voy a hacer mi hoja de vida. Ahora sí, eso sí es verdad. Voy a hacer mi hoja de vida. Pero es que yo me deprimo mucho. Sí, no, pasa en ciertos momentos, pero siento que el lado bueno a estar solo. Bueno, ¿y cuándo fue su primera vez? Estando muy solo. Estando muy solo, muy solo. Anterior, bueno, yo acá para los oyentes, yo tengo una hermana, ella es mayor que yo. Y pues como es mayor que yo, pues hay momentos en los que en su rebeldía de se iba y me dejaba solo. Ya vengo. Sí. Ya vengo, vuelve mañana. Literalmente. Entonces me recuerdo que antes era cuando vivía en Molinos y me dijo, ya vengo. Y no, a la 1 de la tarde. Y no venía, no llegaba, no se volvía. Porque tengo hambre. Claro, entonces yo comencé, eran como se fue como a las 2, eran como las 4 y no volvía. Y yo tenía hambre casualmente. Yo tenía por ahí unos 11 años. Okay. Y ya estaba grande. Sí, pero yo no sabía que estaba grande. Bueno, si es que no sabía que estaba grande. También sí, lo protegían harto. Se me protegían harto. Entonces ahí yo comencé a gritar por la ventana. ¿Qué? Yo comencé a gritar ¿Esquizofrénico? Sí. Yo comencé a gritar por la ventana y yo le decía, Andrea. De chino por ahí. Pero esperé que por eso se volvió otro peo. ¿Por qué motivo? Entonces, Andreita volvió. Listo, pero volvió como a las 4:30, 5. Y entonces me dijo, anteriormente, cuando no había tanta tecnología, utilizamos, pues digamos que si uno no hay cerraduras electrónicas, digamos así, todo era con llave, pero todo varias puertas y todas entraban con llave, ¿sí? Entonces que ella me dijo ella volvió, yo estaba en la ventana, me dijo, baje. Yo le dije, ¿cómo bajo si no tengo llaves? ¿Sí? Y Paco saltó por la ventana y me dijo, bueno, le van a lanzar las llaves, eran 3 pisos, nada más. Entonces me dijo, le van a lanzar las llaves, las coge para que pueda bajar. Y yo, bueno, está bien. ¿Qué pasa? Enfrente del apartamento anteriormente había un árbol, era un cerezo, y estaba lleno, era muy grande. Sí, mi hermana cogió, nunca ha sido buena para los deportes, los lanzó y literalmente cayeron dentro del cerezo. No. Y eran las únicas llaves que teníamos, entonces. ¿De la casa? De la casa. Uy, no. Entonces, era eso o esperas como hasta las 8 de la noche que llegaran mis papás. No. ¿Qué pasó ahí? Comenzó una travesía de muchos vecinos a subirse a un árbol a bajar unas puchas llaves. Lo recuerdo. Todo porque mi amigo empezó, ¡Andrea! Y le va a llamar Andrea. Y recuerdo estar Andrea abajo, yo arriba, y ver cómo el más ñero del conjunto se subió. Se ve áspero. Pues tenía experiencia. Sí, claro. Y se subió, las bajó, pero fueron por lo menos unos 40 minutos que estábamos ahí esperando. Y ya fue. Mira, yo para qué me volví. Sí.
Sí, entonces esa fue mi primera vez solito, muy interesante y si ven no le cogí miedo a nada, no tuve traumas. Le cogió miedo fue el de Paco de un cerezo, paila. Se asusta, no llama, dice, mierda no me va a mover. Ahorita que me corté digo de pucha cerezo. Digo miedo de atorarme yo. Sí. Pero sí, eso fue. Y en la soledad, bueno, también una de mis primeras veces solo fue de las primeras veces que metí a una mujer a la casa. Paco, pero qué necesidad. Hablando de otras cosas. Qué necesidad, Paco. No, son datos y hay que darlos. Buen punto, pero ¿estaban solos? Sí, solos. No. Pero así curiosamente. Así curiosamente, yo pensé que estaba solo, pero 15 minutos después ya no estaba solo. Ay, no. Paco. Y fue también muy traumático. Próximo episodio. ¿Quién llegó? Mi papá. Ay, Paco. Uy, eso es muy chistoso. Uy, me acabé de acordar. Paco ya también se acordó de que me acordé de eso. Ay, no. Uy, qué duro. Pero bueno, digamos como que entrando después de ese, el por qué estábamos solos en su momento. El porqué de nuestras primeras veces estando solos y de mi introducción a mi primera vez metiendo a una... Vamos a hablar de un bloque no tanto enfocado en ese tema en general, pero sí vamos a hablar de emociones y relaciones. ¿Emociones? Yo soy ansiedad. No, usted es depresión. Sí, él es tristeza. Yo soy ansiedad. Él es tristeza. Y él, no sé. Yo no se ha definido. El psicólogo no se ha definido. ¿Qué emociones hay? Alegría, tristeza. Es alegre. Claro. Pero entrando, digamos, como al tema de emociones, y no necesariamente pues relaciones amorosas. Okay. ¿Listo? Tu primera mentira. Pero que sea consciente. Yo la tengo clara, porque, o sea, que haya sido consciente porque, digamos, hablando a lo que hace al principio en la primera pregunta, de hay muchas cosas que el cerebro olvida, pero que yo tenga presente y que recuerde de en el colegio, estando estudiando, la verdad. Claro, digamos lo que te digo, no es necesario enfocarlo hacia un amor. Sí, no, mi amistad. Primera mentira yo creo que fue ya entrando en el colegio, en el tecnológico, porque ya hubo un momento en donde yo me empecé a redesjuiciado, yo era redesjuiciado, a dañar, no, a redesjuiciado, y yo perdía materias y me reportaban, y yo creo que era esa que recuerde, de pronto esa como que cómo va, que no sé qué, cuánto lo reportarlo, y yo no, en ninguna, y llegaba ese hijo de pucha reporte cuando perdía materias. Yo creo que también yo me acuerdo que yo les decía como, no, creo que va a perder 2. El reporte. 7 materias. Sí. Así era. Por si acaso, para ponerlos en contexto, en el colegio, normalmente antes de la entrega de boletines, no me acuerdo, faltaban como casi siempre 2 semanas. 2-3 semanas. Enviaban un reporte, que era el reporte, todos los profesores sacaban como un reporte de las notas que llevan hasta el momento de cada estudiante, y a los que iban como en ese momento perdiendo la materia, le enviaban como está reportado en esta materia. ¿Por qué? Porque hasta el momento iba como en pérdida, o de verdad iba muy muy bajito, ya pasándola muy muy al ras. Entonces siempre los profesores como que enviaban un reporte de hey, va perdiendo esta materia, o va muy muy de verdad, no sé, pasábamos en ese entonces con 6, va en 6 literal. Sí. Entonces era como envían reporte de esa materia por escrito a los padres, entonces lo enviaban como en la agenda. Era una circular que decía como circular informativa, reporte académico, el estudiante se encuentra reportado en, y ahí había un espacio para llenarlo a mano, tales asignaturas, constancia, firma, el director del grupo, bueno, whatever. Entonces no sé, nunca sufrí eso, perdón. Sí, eso es Paco siempre pasó todo en limpio, siempre fue perfecto. Paco si perdía algo no pasar, sí, Paco sí. El caso es que enviaban un reporte, entonces era como va reportado en tantas, tenga cuidado, póngase las pilas, y le quedan, pues obviamente casi siempre de verdad eran como 2 semanas para presentar actividades y demás, y para estudiar para la evaluación bimestral. Y pues obviamente la evaluación siempre subía harto si le iba bien a uno, si le iba mal, llórelo. Entonces, bueno, contexto rápido de que era un reporte. Juan David decía que lo reportaban en 2, cuando de verdad eran en 7. En 7. Ok. Su primera mentira, Paco. ¿Mi primera mentira? Yo ni era muy mentiroso. No lo creo. No, si era muy mentiroso, me daba mucho miedo todo. Por eso le digo que le creo. Pero si yo de niño era muy mentiroso,
por el hecho de que yo tenía mucho miedo a hacer las cosas mal. Entonces digamos como que yo lo que les digo, yo siempre tendría que parecer el niño perfecto. Sí. Y entonces digamos la primera mentira que en verdad sí me dolió porque me pegaron fue porque dije, bueno, una bobada, o sea, iba a salir a jugar fútbol con mi papá y con el amigo y el amigo de mi papá y el hijo. Y salimos a jugar y yo les dije, no, tarea, no tengo nada, trabajo, no tengo nada. Mi papá llegó y sí tiene. Salimos a jugar fútbol, estuvimos jugando toda la cuestión y pues mi papá vio que tenía tareas y cogió con una coca, porque estaba haciendo el jugo para el almuerzo, cogió y me pegó un cocazo. ¡Órale, cocazo! Ahí se inventó el... Ajá, yo fui el profesor de eso. Sí, y aún la tengo acá. Es una coca verde, güey. Y sí, era que cogió y sí, como... Uy, sí, qué horror. Pero digamos como que esa fue mi primera mentira. Ya después mentiras. No, después empezó a decir mentiras. Por diversión. Dijo, uy, ya le quedó gustando fue que le pegaran con las cocas y entonces ya empezó. Sí, esa fue mi primera mentira que recuerdo acá. Ya después de eso sí, hasta en mis relaciones hay que mentir. No, hay que mentir. Sin las mentiras la vida no... No es así. No es. Hay que mentir. Vea que de tanto que me han mentido aprendí que eso es lo peor que me puede hacer en la vida. ¿Te han mentido mucho, Kenia? Bueno, voy a contar cuando mentí por primera vez. No sé. Yo creo, la verdad, que fue... Yo estaba pequeñito. Pues no me acuerdo de muchas de antes. Pero yo me acuerdo que de pronto esa la más pequeña tenía como que 6, 7 años. Yo me acuerdo mucho que tenía una cita odontológica. Uh-huh. Para ese yo tenía un diente muy flojito. Está en la edad en la que a uno se le caen los dientes. Está mudando. Yo tenía un diente muy flojito. Y entonces fue muy chistoso, ¿verdad? O sea, ahorita a mí me da risa. En ese entonces fue como... Porque yo salí, mi mamá me mandó a comprar algo. Y yo salí. El caso es que yo salí, iba bajando con las escaleras, fui y compré. Cuando iba volviendo, yo me encontré un cigarrillo en el piso. O sea, yo solo lo levanté. O sea, de verdad, se los juro que yo ni me iba a fumar. Porque pues... pero lo levanté. Sí. Lo peor es que el cigarrillo estaba casi que completo. Ajá. Y yo lo levanté. Y yo hice como... Y yo escuché que por la ventana, preciso, iba llegando a la casa. Y en la ventana mi mamá así... Es así. Y yo... Y está llegando. Mi mamá... ¿Usted qué está haciendo? Y yo... Nada, solo lo estaba recogiendo porque se le cayó a alguien. Algo así fue. O sea, fue una mentira piadosa. Sí. Como de que no lo había recogido a propósito. Pero pues obviamente sí lo recogí a propósito. ¿Qué está haciendo? Que yo no sé qué. Y yo... Nada. Mi mamá... un cachetadón. Me tumbó el diente. De la cachetada que me pegó, me tumbó el diente. Y yo así, me empezó a salir sangre. Y mamá ya decía, vaya al baño. Rayos, ¿qué hice? Yo creo que esa, aunque vea que me acabo de acordar, que más pequeño sí me acuerdo de otra. Yo estaba en la casa, mi mamá iba a ir a algo, no sé dónde. Y entonces yo empecé a decirle que me llevara, yo que me lleve. Y ya que no. Y yo que me lleve. Y ya que no. Yo pataleta. No, que me quería que me llevara. Empecé a llorar. Que no me dejara. Entonces mi mamá, que no. Bueno, ya me regañó, me quedé llorando y se fue. Cuando se fue, yo me acuerdo que me acerqué a la ventana. Y en la ventana había un jarrón en el piso. Y yo hice como... O sea, mandé la patada y rompí el jarrón. Rompí el jarrón. Obviamente mi mamá acaba de salir. Mi mamá escuchó que yo había roto el jarrón. Se volvió. ¿Qué pasó? Y yo, no sé, yo lo estaba moviendo y se rompió. Se logra y gracias al Espíritu Santo. Mentiras piadosas. Obviamente fue que yo le había pegado una pata. Así de mentiras, yo creo que eso. Obviamente mi mamá sabía, mi mamá no era boba. Y ella así más me regañó. Yo, así que estás hablando de cuando eras muy chiquito. No sé por qué me hiciste acordar de cuando uno mentía para no ir al colegio. Nunca me pasó. Yo sí. A mí no me gustaba faltar al colegio. A mí sí me gustaba faltar al colegio. A mí sí faltaba al colegio. No sé. Pues, o sea, no sé. A mí sí me alcahueteaban eso. Me decían como... ¿No quiere ir? No, bueno. Tan chévere. A mí solamente fue una vez en donde dije, estoy enfermo. Pero yo no tenía ni nada. Enfermo. Nada, eso tenía sueño, creo que sí era eso. Y yo sí dije como no tengo... bueno, anteriormente yo sufría mucha migraña. Yo no, tengo mucha migraña, no puedo ir, me siento mal, no me paraba. Entonces yo sé que me... No se para yo, porque era preocupante. Le cuento.
sé que me levanté como a bañarme. Yo dije, no quiero. Entonces estaba haciendo como si me doliera el cuerpo, que temblaba así. Y después ya dijeron como, no, pues me dejaron en la casa. Y dijeron como, no, si no siempre vamos a la clínica y que lo inyecten. Yo, se me pasa. Me siento mejor. Y yo le dije, no, pues esperemos a mañana. Y yo al día siguiente, la. Uy, me siento re bien. Me siento más vivo que ¡Qué milagro! ¡Wow! Estar en la casa me libera. Ay, no, en el colegio no, aún lo rechazaban. ¿En cuál colegio? Los dos. Oh, Paco. No, es verdad. Yo pasé también en el colegio. Yo tampoco. Sí. Y eso curiosamente entra a nuestro segundo y último punto. A ver. Y es... quiero entrarlo porque posiblemente puede ser que sea nuestro próximo capítulo. Bueno, el primer rechazo. Y es decir, rechazo amoroso. Primer rechazo. Primer rechazo amoroso, ya lo tengo claro. No, yo también lo tengo re claro. Ya. Yo también lo tengo muy claro. Ya lo tengo claro. Y las consecuencias de eso. ¿Consecuencias? No, yo creo que para mí tampoco. No, a mí sí. Sí, es que yo introduzco y en octavo, y yo por una persona que después fue mi novia, pero en ese entonces no. ¿Entonces no fue rechazo? En ese entonces no quiso. Ah, ok. En ese entonces no quiso. No quiero. Pero, Uy, ya me acordé del mío. pero curiosamente, no sé por qué, pero todo mi salón se enteró de que me rechazaron. No. Y todos. Literal. Paco así se iba a sentar y me he puesto un letrero. Puesto del rechazado. Y entonces, bueno, me rechazó. ¿Sí? ¿Cómo rechazó? No me acuerdo. Recuerdo las cosas de eso, por eso les digo. Entonces, ¿qué pasa? Había un compañerito en mi salón, el cual era muy fastidioso. Y ustedes... ¿Cuál? No voy a decir nombres. Water. Era water. Y se me olvidó cómo se dice eso. Cosa por water. Sí. ¿Water? Hoodie. Ah, claro. Es que yo estaba... No, mentira, es coat. Coat. Sí, Coat. ya. Coat. Yo estaba pensando en otra cosa de... Water coat. Sí, exactamente. Sí. No sé quién es. Sí, era bien canzoncito. Sí, lo Yo vi, sé. una historia de él hoy por ahí con ¿Sí? mi hermano. Ustedes como tienen tanta gente en la El niño allá presente. Pero si usted es influencer. Entonces, cada vez que podía, me decía como... Así como ustedes dos. Ay, al que rechazaron y yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasó? Paquito se cansó. Hasta que Paquito se... enseñó a... Entonces, marica, eso fue antes del descanso, eran como las 9, más o menos, no sé. Y ese día estábamos en español. Y se los juro que no me acuerdo. Se los juro que esa vez fue de las pocas veces que yo fui un observador. Y me levanté del puesto, me fui hasta otra fila y le metí 3 puños al man. A water coat. Le metí 3 puños. De verdad. Sí. Y ¿Pero todo dónde? la carañero. Como debe ser. Como debe ser. Y ya, pues todo el mundo fue como, pues obviamente fue como, ay, no, ¿Por qué le pegaste a water? Sí. Y todos... Y ya, ahí. Ya dijo, wow, le pegó por mí. Y ya, y el noveno, ya se cuadró conmigo. Y duramos hasta 11. Uy, no. Ah, Paco ¿es ella? Es ella. Paco se tiró su época de colegio con una relación. No, pues no me la tiré. Y se la tiró. No, porque todo es aprendizaje. Usted aprendió. Chao. Todo es aprendizaje en esta vida. Yo quisiera no haber aprendido. Lo aprendí, chévere. Vea que mi primer rechazo, yo me acuerdo que estaba en sexto. Sexto, calcule. Ay, el mío también es en sexto. Curiosamente estaba en sexto y yo me empecé a hablar mucho con una muchacha el otro sexto, era de 6'2". Diga nombres. No, cálmese, no. Yo estaba en, pues yo creo que sí, bueno, se llama, no sé si todavía se llama, se llama Marcela. Alma. Se llama Alma. Marcela. Yo me acuerdo que ella estaba en 6'2", yo estaba en 6'3", y nos empezamos a hablar harto, que yo no sé qué, y nos volvimos súper cercanos, y me empezó a gustar mucho, de verdad. O sea que uno es un niño y se enamora. Y me empezó a gustar mucho. Y no, pero ella siempre me decía que yo era como su mejor amigo. Que su amiguito, no, pero es que su amiguito, que desde su el principio amiguito. ya sabía. Espere. Y en un momento yo le dije como, o sea, le revelé mis sentimientos. Y ella así de... Anuncié. Sí, anuncié mis sentimientos. Y ella así de... Ay, tan lindo. Paco, ¿qué hizo? Paco se está desinflando. Anuncié mis sentimientos y ella así de... Ay, qué chévere.
Pero tú eres solo mi amigo. Yo te quiero, pero como amigo. Pues la verdad, yo he escuchado hasta a un amigo, le dijeron, yo te quiero como hermano. Así que. Eres mi hermano menor. Sí. El caso es que esa fue mi primer. Fue para mí como. La vida no es lo que parece. No, mentiras. Pues sí, obviamente se sintió feo porque de ahí obviamente todo cambió mucho. Uh-huh. Pero fue mi primer rechazo. Y me dijeron así como súper directo. Fue como, no. Yo solo mi amigo. O sea, no, ya. Y yo. Excelente. Sí, yo. Pero bueno, sí, no hay consecuencias por lo menos. El mío es muy chistoso. Pues de esa no. El mío sí es chistoso. ¿Qué está haciendo, papá? Nada, papá. Ahí parchado. El mío es chistoso porque es en quinto, sexto. También. Me acuerdo porque, yo conocí a esa muchacha. Y yo ¿A quién? me desvivía por esa muchacha. Juan David en quinto. Sí, creo, no. Porque, pues era una muchacha, vamos a dejarlo que era una muchacha morena. Más raro. Yo me acuerdo que yo la molestaba mucho. Eso de que a lo bien cuando uno está de esa edad. Se vuelve re cansón. Uy, es re cansón, pero uno se vuelve muy fastidioso. Yo todavía soy cansoncito. No me interesa. y así no molesta a nadie. Ni lo molestan a él. Pero cálmese, Paco. Qué triste. Me rechazan. O no le hablen. Pero... ¿Qué necesidad? Pero ¿qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad? ¿Yo de qué? Entonces, yo me acuerdo que yo le dije, como, usted me gusta. Así tal cual como que mierda. Y me acuerdo tanto que me dijo como, bueno, seamos novios. Ah, pero no lo rechazaron. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Porque fuimos novios de como 2 días. Los mejores. Ahora uno se da cuenta se da cuenta y esos son gangazos. Por ejemplo, y listo, fue una relación como de 2 días, a lo bien. Y me terminó. Ella, me dijo, ya tengo otro. Me dijo como, no, que no sé qué, que mis papás, bla, 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 bla. Y yo, no, paila, yo retragado. Y yo, joda. Y ya me rechazó así, re áspero toda su vida. Hasta que ya yo dije, pues no más. Toda su vida. Pues cuando no había la semana pasada. Oye, ¿te acuerdas que fuimos novios en sexto? Es chistoso. Por 2 días. Es chistoso porque esa persona, después, mucho tiempo después, es decir, cuando ya estábamos grandes, o sea, más 18, esa persona empezamos a hablar otra vez y me dijo como, es que tú sí me gustabas, pero no sé, yo era muy niña, no sé qué. Y me buscó para intentar también, pues, tener una relación. Yo quiero saber nombres. La cual, ya después yo tuve unas actitudes muy pailas, pero pues claramente yo ya... Más raro. No quería tener como esa relación. Quiero fotos del hombre araña. ¿Quieres fotos del hombre araña? Sí, tal vez ustedes no las vean, pero... Ustedes no van a ver. Queremos saber, y según nuestra reacción ustedes van a entender. A ver qué onda. De Paco también, pues ya sabe quién es. Espera. ya. No, pero con razón era así bipolar. Espera. Uy, es que iba a decir algo, pero... No va a decir nada. Sí, no podemos decir nada, pero... Por eso les digo, esa persona después de los más 18 me buscó, pues volvimos como a hablar y ya, no se dieron las cosas y ya. Es increíble, pero no se me da. Lamentablemente así son las cosas. Y entrando como en estos últimos minutos, ¿qué aprendieron ¿Y de eso? ¿De que me rechazaron? de todo lo que hemos hablado en el capítulo del día de hoy? ¿Qué aprendí? Sí. No sé, que la vida es solo primeras veces. La vida está llena de muchas primeras veces porque, como pues últimamente yo lo he dicho a mucha gente, que siempre va a haber primeras veces. O sea, digamos, así sea de pronto, no sé, les pongo el ejemplo de con amigos. Tal vez yo con ustedes ya tuve un primer viaje, que ya hemos hecho viajes. ¿Qué viaje? Un primer beso. Eso también. Se lo juro que no sé. No hacemos beso. Un viaje, digamos, pero pues yo puedo conocer otros amigos y también va a ser como muy emocionante. Soy yo lo que acabo de decir. Que quiere a otros amigos. Hasta que a nuestro primer y último podcast. Primer y último capítulo. De que ese viaje también va a ser emocionante. Si también lo vemos como en estudiando, parece, o sea, siempre vamos a tener, si uno le gusta estar estudiando constantemente, uno siempre va a tener un primer día de clases, un primer día un primer día de trabajo. En relaciones va a tener uno que vivir muchas primeras veces, así ya lo haya hecho algo, pero va a ser su primera vez con otra persona o con esa persona, entonces también va a ser especial. Por eso yo digo, la vida son primeras veces. Paco.
¿Qué aprendió usted de sus primeras veces? Yo intento siempre verle el lado bueno a las cosas. Es verdad. Entonces, yo tampoco, porque es que a veces sí. Uy, perdón, me estoy desarmando. Yo la primera vez que cuando se desarma. Sí. Y yo, bueno, que se desarma esa parte. Esa parte. Todo ese aprendizaje, las primeras veces, ya un poco más grande, aprendí. Va a ser muy redundante todo, pero aprendí a que las primeras veces nos va a dar como ese abrebocas a lo que va a ser todo, ¿sí? A lo que uno va a tener que sufrir o luchar para conseguir las cosas. Digamos, no sé, cuando uno aprende a tocar un instrumento, esa primera vez que uno toca el instrumento va a ser como... de una monda. Exactamente. Entonces, digamos que ya mucho más grande entendí que esa primera vez es un abrebocas a lo que va a tener que hacer, a lo que va a tener que sufrir. Cuando entré a la carrera, esa primera vez que vi esas clases, esa que yo sé que como introducción a la ingeniería, que yo dije, rayos. De cálculo diferencial. Sí, cosas así. ¿Primer cálculo diferencial? Kenier. Bueno, es que es complicado, pero pues las primeras veces sí o sí tienen que dejar algo. Ya depende de nosotros, aprendemos o no. Desafortunadamente, uno no aprende. No aprende. No mentiras, pero las primeras veces siempre son importantes porque pues siempre van a ser como esa guía de, bueno, ya lo viví una vez, no voy a ser experto a la siguiente, pero por lo menos ya tengo la experiencia, ya sé qué hacer. Un ejemplo, me perdí en el bus una vez, ya me pasó una vez, ya de eso voy a aprender y voy a estar más atento, y así sucesivamente como con todo. Entonces por eso digo, como después de la primera vez no significa que voy a ser experto en lo que sea que vaya a pasar, lo que sea que vaya a vivir, lo que sea que vaya a hacer, pero por lo menos sí voy a tener como, veámoslo así, una herramienta extra. Tengo como ese más uno de, hey, ya lo viví, ya sé que de pronto puedo hacer esta otra cosa, puedo tomar esta otra decisión y ver qué pasa. Y así sucesivamente, todo se trata como de ver qué pasa con cada decisión que yo tomo y qué aprendo de eso. Eso es lo más importante siempre en todo, en todo lo que hacemos, siempre va a ser como qué aprendí yo y cómo lo voy a aplicar la siguiente vez que tenga que enfrentarme a esa situación. Entonces, pues, es muy importante siempre pensar en que, Juan lo dijo, todos son primeras veces, siempre, pero pues, ¿qué aprendemos de eso? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a enfrentar la siguiente? ¿Cómo voy a seguir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me preparé, digámoslo así, para enfrentar lo que viene? O cómo eso me formó, me forjó para enfrentar lo que viene. Así sea la primera vez de algo tan tonto como tomar un bus, como eso, obviamente ya quedó, como lo vimos aquí, marcado para siempre. Literalmente las primeras veces siempre dejan una marca de gracias a que viví esto, gracias a que me pasó esto, gracias a que tal persona me dijo esto, gracias a que la embarré con esto, whatever. Pues hoy puedo decir que aprendí esto y por eso hago las cosas de esta manera. Un ejemplo, yo creo que todos aquí, los tres, gracias a todas las cosas que hemos vivido, todas esas primeras veces que hemos pasado por algo, pues somos las personas que somos hoy, tenemos nuestro carácter, tenemos pues nuestra personalidad, nuestra manera de ser, nuestra manera de ver la vida, y todo es gracias a que hubo una primera vez que pasó algo. Entonces, ¿cuál es la invitación de esta charla que tuvimos, de esta reflexión? Que siempre disfruten mucho de sus primeras veces. Paco lo dijo, hay que verle el lado positivo a todo. Yo personalmente no puedo ser así. Estás trabajando para eso. Se me dificulta mucho, la verdad. A veces lo intento con ciertas cosas, pero de verdad para mí es muy difícil. Para Paco es un poco más fácil, cuando ahí está como en la mitad. A veces sí, a veces no, depende de la situación. Depende del día. Y Mercurio retrógrado. Sí. Depende realmente de con qué canción se despierta. No, de verdad, ¿qué pasa con las primeras veces? Pues simplemente nos forjan para poder afrontar lo que viene, para las siguientes experiencias que vamos a tener, o para repetir algo y ya saber cómo hacerlo bien. Y pues eso es lo importante, que me llevo yo, que puedo brindar a los demás. Recuerden que siempre, todo que aprendemos en la vida, no siempre va a ser únicamente para nuestro conocimiento y para pues la experiencia que tengamos, sino desde que yo lo pueda aplicar o desde que yo pueda ayudar a alguien con eso que yo estoy aprendiendo, pues es como el propósito de todo, o por lo menos para mí lo es en muchas ocasiones. Si tuvieras que decirte algo a tú antes. Uy, no empecé con eso. No. ¿Qué primera vez, qué consejo le dirías para alguna primera vez de esas? Uy, para una primera vez, si yo me tengo que decir algo a mí, sería que no fuera tan estúpido con la plata. Sí. Ok. Sí, muchos de los problemas que tengo ahorita son por dinero.
Pero pues por no saber. Por no saber. No porque yo quisiera hacer las cosas estúpidamente, sino por no saber muchas cosas, obviamente. Entonces me daría un consejo financiero, la verdad. Ok. Usted. Uy. Juan David. Paco, que deje de gritar. ¡Andrea! Para primeras veces. Uy, no sé, yo me diría a mí mismo que no le tuviera miedo a las primeras veces. Ok. Sí, que no tenga miedo a las primeras veces porque pueda que esa primera vez que tuve miedo y no lo hice, pueda que nunca se pueda volver a repetir o nunca se haya podido dar. Arriésguense. Exacto, o sea, de pronto no tenerle miedo a las primeras veces. Comparto tu idea, la verdad. Sí, digamos que, uno a veces no es feliz haciendo las cosas que uno quiere. Entonces, no, pues, hay que arriesgarse a hacer las cosas como este podcast, sí. Hay que hacer esto porque literalmente se los he comentado. Esto lo he mantenido como vivo estos días, pensar en esto, lo que se puede venir. Entonces, sí, arriesguense. Arriesguense y también como ese miedo. Hay que arriesgarse. Ok, y ya para cerrar todo, que si les dejo yo, que compartimos todos, creo, y es, pues las primeras veces sí nos forman y demás, nos enseñan, y hay que arriesgarse, pero también sean muy cuidadosos siempre con lo que hacen, o sea, como que después de cada primera vez y demás, siempre evalúen las consecuencias de qué puede pasar si ustedes hacen, dicen, piensan sobre cualquier cosa. Y no solo ustedes, sino pues siempre como con los demás, que es muy importante siempre pensar mucho en qué pasaría si yo estuviera en la posición de. Entonces esa también puede ser la primera vez que yo me pongo en la posición de Paco y digo, ¿qué pasaría si yo le digo esto a Paco, pero Paco soy yo? Entonces, ¿qué pasaría si me lo dicen a mí? Siempre ponerse como en lugar de los demás, pues hablando como esas primeras veces. La primera vez que quieran hacer algo, pensar algo, decir algo, comunicarse con alguien sobre algo, pues piensen mucho como en qué pasaría si yo fuera el que está en esa posición. Y créanme que eso va a ayudarles mucho como a razonar y ser un poco más sensatos con lo que hacen, dicen y piensan muchas veces. Si les sirve el consejo, súper cool. Si no, ignórenme. Y ya está. ¿Qué queremos? Que nos escriban ahí en los comentarios. ¿De qué primera vez se acuerdan? ¿Primera vez de qué? ¿Cuál es su primera vez que más los marcó? Exacto. Sea de lo que sea. De lo que sea. ¿Cuál fue la primera vez que ustedes dicen, esto nunca lo voy a olvidar en la vida? Además de darle like. Y pues nada, díganos temas a hablar, si quieren hablar. Ah, sí. Muchas veces podemos hablar de cosas así, random. Como otras cosas un poco más específicas. Y también vamos a hablar de ovnis, no sé, pues hablar de ovnis. Paco dice que vamos a hablar de ovnis en algún punto. Sí, entonces pues sí. Nada, muchísimas gracias. Bueno, amigos, todo. ¿Qué hora es? Muchas gracias. ¿Saben qué hora es? El capítulo ¿Qué hora es? Dice. Recuerden que estamos exactamente a la 1:34 de la mañana terminando esto. Así que lunes 29 de junio. De junio a la 1:34 de la mañana se cierra nuestro primer capítulo. Estúpidos. Ay, no. Los amo.